Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Estamos mirando el tema de fondo, ¿está dividido Cristo? Es el problema que está Pablo afrontando en los primeros 4 capítulos de este libro. Y hoy vamos a mirar en esta sección el tema el hombre natural y el hombre espiritual. Este tema como base y como proposición del apóstol Pablo para solucionar este problema de división en la iglesia. Vamos a hacer lectura inmediatamente de la palabra del Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La naturaleza o el hombre natural y el hombre espiritual. La vanagloria es el reflejo de la naturaleza caída del hombre. La vanagloria es el reflejo de alguien que no conoce a Dios y no se conoce espiritualmente. El apóstol Pablo está abordando un tema de división por causa de la vanagloria en la sabiduría humana, y él era un referente de esa división. Pero conociendo su naturaleza humana y conociendo a Dios, Pablo en esta sección nos va a enseñar esto. Primero vamos a mirar en el Salmo capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice la palabra: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí observamos la condición, el estado del ser humano. Ante la pregunta retórica que hace David de qué es el hombre, la respuesta es nada. El hombre no es nada, el hombre no es nadie. Y aquí mismo vemos reflejada la gran misericordia de Dios, que siendo el hombre nada, Dios tiene memoria de él y Dios lo visita. Y podemos responder a esta pregunta de qué es el hombre, citando también la palabra del Señor en labios del profeta Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 9. Allí Dios mismo dice y habla de qué es el hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El hombre es engañoso, el hombre es perverso, más que todas las cosas, y Dios lo conoce, y Dios lo sabe todo. Ahora, volviendo allí a 1 Corintios, que es la sección que vamos a mirar hoy, el versículo 10, finalizamos el estudio anterior, leyendo este versículo 10, cuando dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y cuando hace referencia de que Dios nos las reveló, está hablando de lo que dice el versículo 9, de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ya luego Pablo, desde el versículo 11 hasta el versículo 16, va a profundizar un poco en estas últimas palabras de cómo el Espíritu de Dios
que lo escudriña todo y aún lo profundo de Dios está disponible para el hombre espiritual, para el creyente. Lo que dice el versículo 10 es que la sabiduría de Dios es revelada por el Espíritu. De ahí lo que escribió el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y esto se refiere al Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. El versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis, o el Espíritu que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto es algo muy similar a lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 10. La sabiduría que tenemos, dice Pablo, no proviene del mundo, sino que es una sabiduría que Dios la reveló por su Espíritu, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Al ser la sabiduría de Dios revelada, indica Pablo que es imposible llegar a ella por medios humanos. Así lo aclara Pablo en el versículo 11 cuando dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, y resaltamos esta palabra, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos fue dado. Así que es imposible alcanzar la sabiduría de Dios por medio de la sabiduría humana. Es imposible para el hombre conocer las cosas de Dios si no es por medio de la revelación del Espíritu Santo. El versículo 12 nos enseña el alcance, el privilegio y la disponibilidad que tenemos de la sabiduría de Dios. Y ya aquí estamos viendo lo que es el paralelo que hace Pablo acerca del hombre natural y el hombre espiritual. Y el versículo 12 nos habla de el alcance, el privilegio, la disponibilidad que el hombre espiritual tiene de la sabiduría de Dios. Dice Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y escuche esto: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La palabra concedido aquí en el griego es charizomai, que significa otorgar un favor de forma incondicional. Se utiliza del acto del perdón. Otra versión de este versículo dice: para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Este término está relacionado con carisma, que es gracia. Y hacia allá es que el apóstol Pablo quiere ir, hacia allá es que Pablo quiere llevar a la iglesia. Pablo lo que hizo y lo que ha hecho en los versículos y capítulos anteriores es ir a la raíz del problema de división, que es la vanagloria en la sabiduría humana, y ahora quiere llevar a la iglesia, después de mostrarle el pecado, quiere llevarlo a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que entender definitivamente que todo, absolutamente todo, es por gracia de Dios, es concedido por Dios. Ahora, el versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo que Pablo está aquí diciendo es que lo que ellos, cuando Pablo usa el plural, se está refiriendo a Apolos, se está refiriendo a Cefas, quienes son los referentes que usó la iglesia para dividir la iglesia en grupos. Y lo que Pablo está diciéndole y enseñando a la iglesia es que la sabiduría que ellos hablan no es sabiduría enseñada con palabras humanas, sino que lo que ellos hablan es lo que el Espíritu les enseña y les habla, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, lo que ellos hablan no les pertenece a ellos. Ellos no lo aprendieron en ningún lugar ni de nadie, sino el Espíritu que les ha concedido esta gracia a ellos. Y esto nos recuerda lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 49.
Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y asimismo hizo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos cuando les comisionó a predicar el Evangelio. Y podemos leer allí en Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto es algo maravilloso y es un privilegio grande. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y eso es lo que hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios. Y luego Pablo finaliza este versículo diciendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La explicación de esta frase nos la da el versículo 14. Ya que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es lo que dice también el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 4, versículo 6, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque pertenecen al mundo, porque ellos sí han recibido el espíritu del mundo, porque ellos solamente tienen la sabiduría de este mundo, no tienen el Espíritu de Dios ni la sabiduría de Dios, por lo tanto no pueden entender las cosas de Dios, no perciben las cosas de Dios, y es más, las cosas de Dios para ellos son una locura. Entonces lo que nosotros hablamos son términos espirituales que lo van a entender personas espirituales. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese versículo. La Nueva Versión Internacional en este versículo dice, expresamos verdades espirituales en términos espirituales, y ahí le añadimos, y para personas espirituales. Vuelvo y repito, expresamos verdades espirituales en términos espirituales para personas espirituales. Y el que no es espiritual no las puede entender. Además, para él son locura, o como dice otra versión, para él son tonterías las cosas de Dios. El versículo 15 y 16 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí la palabra juzgar no la podemos mirar solo por la idea de juicio o de tribunal, sino con relación al versículo 14, con el término discernir, que viene del griego anacrino, que significa distinguir, o significa separar con el fin de investigar. Recordamos el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esta palabra discernir en el griego es anacrino. Luego en el versículo 15, cuando dice en cambio, es decir, en contraposición a lo del versículo 14, el espiritual
juzga todas las cosas. Y esta palabra juzga del versículo 15 es la misma palabra en griego de discernir del versículo 14, que es anacrino. Y esa palabra significa examinar, escudriñar, investigar, distinguir. El texto diría más o menos así: en cambio, es decir, a diferencia del hombre natural que no percibe, ni entiende, ni distingue las cosas de Dios, el hombre espiritual distingue, percibe y entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero él no es juzgado de nadie, o no es examinado por nadie, o no es distinguido por nadie. ¿Por qué? Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Es decir, el hombre espiritual habla delante de Dios y de parte de Dios las cosas de Dios. No son cosas aprendidas ni inventadas. Son cosas de Dios, hablando delante de Dios y de parte de Dios. Y cuando el hombre natural quiere examinarlo, no puede, porque no las puede entender, porque su sabiduría humana dista abismalmente de la sabiduría de Dios. Por eso pregunta el apóstol Pablo diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Porque el hombre espiritual está hablando instrucciones de Dios. Por eso Pablo pregunta, ¿quién le instruirá? Es decir, ¿quién instruirá al Señor? Y el hombre espiritual está hablando instrucciones del Señor, no está hablando de su propia cuenta. Por eso dice el texto, pero él no es juzgado de nadie. Y termina Pablo diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es algo maravilloso. Ahora, ellos, los apóstoles, y Pablo que está hablando aquí, ellos hablaron lo que el Espíritu Santo les daba que hablaran. Ellos no tenían Nuevo Testamento, apenas estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Es más, el Antiguo Testamento tampoco estaba a disposición de todo mundo. Así que nosotros debemos hablar lo que está conforme a las palabras que los apóstoles dijeron de parte de Dios. Por eso dice la palabra, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Lo que Pablo está aquí diciendo es, hay una instrucción primeramente de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien enseñó el Evangelio. Luego los apóstoles salen a predicar y a enseñar el Evangelio inspirados por el Espíritu Santo. Pero luego ellos fueron movidos a escribir estas cartas que en el momento la iglesia no tenía disponibilidad de ellas. Pero ahora nosotros hoy tenemos disponibilidad y tenemos disponible la Biblia para leerla y para ser instruidos de lo que ellos fueron instruidos. Así que nosotros debemos ahora conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están escritas en la Biblia. Y esto lo decimos porque ahora nadie puede venir a decir, como dijo Pablo, lo que yo hablo, lo hablo porque Dios me lo dijo. Y cualquiera puede surgir allí con un arrebato y decir, yo sentí en mi corazón que dijera tal cosa. O yo siento que Dios me dijo esto para que dijera tal cosa. O Dios dice así, 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 sin conformarse a lo que está escrito. No. Nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro estudio bíblico debe conformarse a lo que está escrito. Fuera de él no podemos hablar nada absolutamente. Todo lo que está escrito ya fue escrito para nuestra edificación, para la edificación de los santos, para la edificación de la iglesia. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, con esto podemos reflexionar y mirar un poco algo con lo que iniciamos.
Esto nos sirve para entender la bajeza de nuestra condición humana al momento de conocer a Dios. Es decir, el hombre natural no puede conocer a Dios. Él es imposible a menos que Dios le revele por el Espíritu. Y también nos sirve para mirar la grandeza de la sabiduría que Dios, por medio de su gracia, nos ha concedido por su Espíritu. Y volvemos a la frase que en medio de la predicación dijimos: tenemos que entender definitivamente que todo, absolutamente todo, es por gracia. El hombre natural y el hombre espiritual. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y estaremos nuevamente allí publicando una nueva enseñanza de este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios.